Buenas tardes a todos, mi nombre es Jean-Philippe Cremers y vengo de Londres, Inglaterra. Me gustaría abordar algunas preguntas sobre Coca-Cola. En primer lugar, ¿cómo ve el impacto que la fragilidad de los mercados emergentes y la apreciación del dólar podrían tener en los beneficios de la empresa en los próximos años? Y en segundo lugar, ¿cómo interpretan el hecho de que el 35% de las ganancias de Coca-Cola provengan de márgenes y volúmenes de ventas? ¿Le preocupa esto, teniendo en cuenta la posible subida de los tipos de interés y sus perspectivas sobre la inflación? En cuanto a la fortaleza del dólar, es claro que los resultados en moneda extranjera no se convierten en la misma proporción cuando se traen a nuestra moneda. No tenemos ninguna predicción específica sobre el comportamiento del tipo de cambio. Si estuviéramos convencidos de hacia dónde se dirigen el dólar, el yen o la libra esterlina, podríamos actuar comprando o vendiendo grandes volúmenes de estas monedas. Pero la verdad es que no tenemos idea de qué dirección tomará el dólar. Por lo tanto, no permitimos que las proyecciones del tipo de cambio influyan en nuestras decisiones de inversión en Coca-Cola. En los últimos años, la apreciación del dólar, especialmente frente al yen, que pasó de alrededor de 80 a algo cercano a 140, tuvo un impacto significativo en la conversión de las ganancias de la empresa. Fue un golpe considerable. Pero, de cara al futuro, no tenemos una bola de cristal para predecir qué sucederá con el tipo de cambio. Lo que realmente nos importa es que las economías globales prosperen. Después de todo, el crecimiento del bienestar y la mejora del nivel de vida en todo el mundo benefician directamente a Coca-Cola. Lo que más nos interesa es lo que yo llamo compartir la mente de los consumidores. En otras palabras, cómo la gente ve a la Coca-Cola hoy en comparación con hace décadas y cómo la verán dentro de 10 o 20 años. Coca-Cola tiene una presencia única en la imaginación global. Prácticamente todos en el planeta tienen una opinión sobre el producto y, la mayoría de las veces, es positiva. Intente pensar en otras 3 empresas con la misma capacidad de generar identificación y buena voluntad a escala global. Es difícil. Medimos nuestro éxito por el volumen de unidades vendidas y el número de acciones en circulación. Queremos vender mucho más y reducir gradualmente el número de acciones en el mercado. Puedo garantizarlo, dentro de 15 o 20 años, Coca-Cola venderá muchas más unidades que hoy. Es cierto que el crecimiento se desaceleró en el segundo semestre del año pasado y continúa haciéndolo en el primer trimestre de este año. Pero cambios como este han ocurrido antes. No veo esto como una señal de advertencia. Puede afectar el precio de las acciones a corto plazo, pero no cambia nuestra visión a largo plazo. Hoy poseemos alrededor del 9% de Coca-Cola. Dentro de una década, probablemente tendremos una participación aún mayor, porque la empresa deberá recomprar parte de sus acciones. En cuanto a los márgenes y múltiplos de Coca-Cola, como los de otras grandes empresas, son altos. Esto no significa que vayan a caer, sino que nuestro entusiasmo por aumentar nuestra participación en estas empresas ha disminuido un poco respecto a épocas en las que estos indicadores eran más bajos. Aún así, estas son exactamente las empresas que queremos tener en nuestra cartera a largo plazo. Creo que en los próximos 10 años hay muchas posibilidades de que compremos más acciones de Coca-Cola, Gillette, American Express u otras empresas excepcionales que ya poseemos. No nos gusta pagar múltiplos elevados, pero eso no significa que se vayan a ajustar. Simplemente significa que, en el pasado, pudimos adquirir más por cada dólar invertido, y esperamos que esta situación se repita en el futuro. Cuando miramos hacia el futuro, no nos quedamos atrapados en las fluctuaciones económicas de corto plazo, los cambios de moneda u otros ruidos del mercado. Lo que importa es la visión de 10, 15 o 20 años. En esto es en lo que nos centramos, ignorando todo el ruido que pueda distorsionar nuestro análisis. Y, en este horizonte, Coca-Cola sigue siendo un negocio excepcional. Es difícil imaginar una gran empresa con un modelo más sólido y resiliente. Por supuesto, hay nuevas empresas que pueden crecer a un ritmo impresionante desde bases más pequeñas, pero entre los gigantes, Coca-Cola es prácticamente imbatible en términos de estabilidad y reconocimiento global. Ahora bien, cambiando un poco de tema, hace unos años hubo un movimiento interesante relacionado con la compra de plata.
En su momento mencionamos esta operación en el informe anual de 1997 y había una razón específica para ello. Éramos parte de un grupo que invertía en activos no tradicionales y esta fue una de las posiciones que tomamos de escala relevante. Pensamos que era importante que los accionistas lo supieran, ya que no era algo que esperarían encontrar en nuestros informes habituales. Sin embargo, este año hemos decidido que no revelaremos más detalles sobre inversiones no convencionales a menos que se cumplan dos condiciones. Primero, si el tamaño de la posición alcanza un umbral que los accionistas deben conocer, o segundo, si los reguladores nos exigen que informemos. En el caso de la plata, un organismo regulador indicó que le gustaría ser notificado y así lo hicimos. Pero, al margen de estas situaciones, no pretendemos detallar este tipo de operaciones, así como no detallamos nuestros movimientos en acciones tradicionales más allá de lo obligatorio. Finalmente, en relación con el llamado error del milenio, el año pasado expresamos cierta preocupación por la preparación del gobierno federal para hacer frente a sus posibles impactos. Este año, tanto Estados Unidos como Canadá parecen estar en una posición mucho mejor. Pero independientemente de esto, nuestro enfoque sigue estando en el largo plazo, donde estos eventos específicos pierden relevancia dada la fortaleza de los negocios en los que invertimos. Están en una posición mucho más fuerte. Pero, al fin y al cabo, ¿cuáles serían las principales preocupaciones actuales que todavía nos mantienen atentos al impacto de una menor presencia internacional en nuestros resultados, en las cadenas de suministro o incluso en el mercado de valores? Sí, el año pasado ya comenté que no me considero un experto en el tema. Lo que comparto aquí son simplemente ideas que he absorbido a lo largo de los años, ya sea participando en comités de auditoría o hablando con personas que entienden mucho más sobre el tema que yo. Sin embargo, esto no significa que tengan necesariamente razón. Mi opinión general, basada en lo que he oído y observado, es que la mayor parte del mundo, al menos la parte que realmente nos importa, se encuentra en una situación razonablemente estable. Está claro que se han gastado muchos recursos en mitigar los riesgos y algunas empresas ciertamente han sentido el peso de estas inversiones. Pero en el gran esquema de las cosas, no creo que esto se convierta en un problema sistémico. Podría estar equivocado, pero hoy me preocupo menos que hace un año. Y sinceramente no tengo mucho más que añadir más allá de eso. Ahora, en cuanto a la agitación económica en Japón y su posible impacto en la economía global y el mercado de valores estadounidense durante los próximos 5 a 10 años, no somos expertos en macroeconomía, pero puedo decirles que los desafíos japoneses han sido descontados en los mercados financieros y en el sistema bancario desde hace algún tiempo. No veo ninguna razón por la que deban tener un impacto mayor ahora que en los últimos años. Y hasta donde yo sé, el efecto en Estados Unidos y América Latina ha sido mínimo. De hecho, ni siquiera entra en nuestro análisis cuando decidimos comprar o vender algo mañana por la mañana. Si mañana nos ofrecen un buen trato, siempre que no esté directamente vinculado con Japón, es decir, que su operación principal no esté allí, lo evaluaremos. Pensaremos en las particularidades de este negocio, no en lo que está sucediendo en el escenario global. No intentamos predecir lo que vendrá después. Lo que importa es si, dentro de 10 o 20 años, ese negocio seguirá teniendo valor. Tomemos como ejemplo See's Candies, compramos la empresa en 1972. Mire lo que pasó en 1973 y 1974, crisis petroleras, inflación, recesión, todo eso. Pero para nosotros nada de eso era relevante. Lo que importaba era que ese negocio de chocolate y maní caramelizado era excepcional y que, con el tiempo, podíamos cobrar un poco más por él. La empresa tenía $4 millones en ingresos antes de impuestos cuando la adquirimos. El año pasado obtuvo una ganancia de $62 millones. No queremos perder el tiempo pensando en variables equivocadas cuando invertimos. Esto se aplica tanto a las acciones negociadas en el mercado como a las adquisiciones totales de empresas. Si tenemos convicción en el negocio, los factores externos no nos harán tambalear. Si no lo tenemos, ni siquiera las mejores condiciones macroeconómicas nos salvarán. ¿Charlie? Sí.
Lo que hace que el caso de Japón sea fascinante, al menos desde el punto de vista de un ciudadano común, es que es una nación industrializada, con economistas que dominan a Keynes y todas las teorías modernas. Y, sin embargo, cuando entró en una profunda recesión, simplemente no pudo recuperarse. Las tasas de interés se redujeron a casi cero, los déficits fiscales se dispararon y, sin embargo, la economía siguió estancada, año tras año. Esto sorprendió incluso a los mejores analistas. Nadie imaginaba que una economía tan avanzada pudiera permanecer en declive durante tanto tiempo. Creo que el problema está relacionado con el tamaño de la burbuja que se formó, en los precios inmobiliarios y bursátiles, y las distorsiones en las prácticas contables y en el sistema financiero, especialmente en los bancos. Es una lección importante para el mundo, cuando se permite que se acumulen errores en los sistemas regulatorios y contables, y cuando los mercados se llenan de excesos, las consecuencias pueden ser duraderas. Mucha gente se pregunta por qué Japón no puede estimular su economía, incluso con tasas de interés cercanas a cero y déficits gigantescos. Es una paradoja para las teorías keynesianas clásicas. En la década de 1930, Estados Unidos enfrentó algo similar. Las tasas de interés se redujeron drásticamente en la segunda mitad de la década, pero el verdadero impulso para la recuperación puede haber procedido del efecto riqueza, el auge del mercado de valores, que hizo que la gente se sintiera más rica y, por lo tanto, gastara más. Quizás este factor fue más relevante de lo que muchos imaginan.